Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado, el opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad de las inmediaciones de Moscú, abandonó la huelga de hambre que mantenía desde finales del mes de marzo, concretamente desde el día 30 o 31 de marzo, es decir, que llevaba casi un mes de huelga de hambre. En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, Navalny justificó su decisión de abandonar la huelga de hambre, ¿se entiende?, en las recomendaciones que le habían hecho sus propios médicos. Llevaba ya 23 días concretamente sin probar bocado y su salud se encontraba ya visiblemente deteriorada. Al parecer este hombre ha perdido la sensibilidad en las piernas y en los brazos y se encuentra muy debilitado. Vamos, lo normal después de pasar 20 días sin comer. Días antes los médicos le rogaron que pusiera fin a la huelga de hambre, argumentando que de lo contrario no tendrían a nadie a quien curar y el propio Navalny terminaría falleciendo. Para Putin, que Navalny muera en prisión sería un problema, eso es indiscutible, pero también lo es que permanezca con vida y en activo. El opositor se ha convertido en la auténtica némesis del amo del Kremlin, que arrastra un gran descrédito en el extranjero desde hace años, pero que en Rusia mantiene aún índices de aprobación altos, aunque están empezando a descender de un modo alarmante. El caso Navalny está erosionando ese apoyo. El jueves pasado se convocaron por todo el país manifestaciones en apoyo al preso más famoso de Rusia, que es Navalny. Las manifestaciones de Moscú y de San Petersburgo fueron muy numerosas y acabaron con miles de detenciones, casi 2.000 detenciones. La idea de los grupos de oposición era hacerlas coincidir, en esto fueron muy oportunos, y las hicieron coincidir con el discurso sobre el estado de la nación que el presidente Putin dio para que lo escuchase y lo viese todo el país. Se retransmitió por televisión en horario de máxima audiencia. Bien, a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno por fingir que todo marcha sobre ruedas, la realidad es muy distinta. Rusia atraviesa una crisis económica muy profunda que se ha complicado con una crisis política y empieza a vislumbrarse entre los rusos cierto hartazgo. Conforme pierde apoyo popular el régimen, ha intensificado la propaganda y redoblado la represión. Si echamos un vistazo a los vídeos de las manifestaciones del jueves pasado en Rusia, y hay un montón de ellos, porque ahora ya sabéis que todo el mundo lleva su teléfono, graba cosas y se retransmiten a través de las redes sociales y eso termina en los periódicos y en la televisión, es decir, que no dependemos ya de que haya una cámara de televisión destacada en un lugar, que esas imágenes pueden darse o no pueden darse. Hoy todos llevamos una cámara de televisión con gran calidad, por cierto, dentro de nuestro bolsillo. En esto insisto muy a menudo aquí en La Contracrónica, porque es algo realmente novedoso. Quizá no lo vean así los jóvenes, los que tengan ahora entre 15 y 20 o 25 años, pero los que no tenemos ni 15, ni 20, ni 25 sabemos lo que era el mundo antes de las cámaras en los teléfonos. Había una manifestación, lo que fuese, un asesinato, cualquier cosa, y había en ese momento una cámara puesta ahí de manera muy oportuna, generalmente una cámara operada por un profesional de una televisión, o directamente eso nunca había existido. Incluso podía hacerse que no existiese esa propia manifestación si las televisiones o la televisión que estaba cubriendo eso decidía no darlo. Bien, esto en nuestros tiempos ha desaparecido ya, todo el mundo lleva su teléfono y quitando, países muy extraños tipo Corea del Norte, donde está prohibido entrar incluso con teléfonos móviles dentro del país, lo normal es que hasta en las dictaduras, como podemos ver en Cuba, por ejemplo, podemos ver en Venezuela, hasta en las dictaduras los ciudadanos van con sus teléfonos de última generación que lo graban todo. Bien, gracias a eso, yo que estoy bastante lejos de Moscú y de San Petersburgo he podido hacerme una idea de lo que fueron las manifestaciones contra Putin de la semana pasada, del jueves pasado. Y me llamaron la atención por dos cosas. La primera es porque fueron multitudinarias, más de lo habitual. Normalmente solían ser poca gente, las manifestaciones anti-Putin eran 4 gatos llenando media calle. En alguna ocasión quizá alguno más, pero vamos, que no eran ni muchísimo menos numerosas. Eso es lo habitual en Rusia. En Rusia manifestarse contra el gobierno tiene un riesgo. No es que esté prohibido, oficialmente no lo está,
pero especialmente en las ciudades pequeñas no son muchos los que se atreven a dar el paso porque les señala. Pueden quedarse sin empleo, pueden tener problemas en la universidad si están estudiando, así que aunque íntimamente muchos estén de acuerdo con lo que se pide en la calle, pues no deciden salir y manifestarse y no vaya a ser que alguien les grabe o que alguien les vea. Bien, esa es la primera. La segunda es que eran muy pacíficas. Tan solo pedían, de un modo bastante festivo, por cierto, y ahí están los vídeos para demostrar que lo que digo es cierto, que Alexei Navalny se ha liberado. Consideran que está preso de manera injusta y que por lo tanto pues lo suyo y lo justo es que le liberen. Bien, Navalny hoy por hoy es el principal líder político de la oposición en Rusia. En la cárcel, pero no deja de tener una influencia creciente. Fue detenido a finales del mes de enero, el 17 de enero concretamente. Hice un programa al respecto en su momento, pues hace ya unos meses, cuando regresaba a Rusia desde Alemania, desde Berlín, después de... Llegó un avión, ¿eh? No es que se colase por la frontera ni nada de eso. Llegó un avión y se llevó los pasajeros de ese avión, le grabaron y todo con sus teléfonos una vez más, y esas imágenes de nuevo dieron la vuelta al mundo. Bien, pues regresaba desde Berlín a Rusia después de someterse a un tratamiento médico para revertir los efectos de un envenenamiento que le habían procurado agentes de la inteligencia rusa mientras estaba en Siberia. Esto sucedió el año pasado. Bien, desde entonces Navalny está en prisión a las afueras de Moscú, una prisión de alta seguridad según parece, en Vladimir, y se han practicado muchas más detenciones. En las últimas semanas el equipo más cercano de Navalny ha sido arrestado, encarcelado o directamente ha tenido que poner pies en polvorosa, ha tenido que poner distancia, huyendo al extranjero. La represión esta vez ha ido más allá. Todo el que públicamente, a lo largo de los 2 o 3 últimos meses, ha apoyado públicamente, insisto, no en la intimidad de su domicilio, ha apoyado a Navalny, se ha visto metido en problemas. La policía escudriña estos vídeos y estas fotografías que se toman los propios manifestantes dentro de las manifestaciones para identificar opositores. Claro, a partir de allá los persiguen y cuando dan con ellos les hacen una incómoda visita en su propia casa. En la universidad, por ejemplo, a los líderes estudiantiles que más se han significado a favor de Navalny se les ha amenazado con la expulsión o con ponerles multas bastante fuertes. Bien, Navalny lleva años insistiendo en que lo primero que tienen que perder los rusos es el miedo a protestar libremente, algo tan elemental en una democracia como es esa. Si no estás de acuerdo con el gobierno, puedes manifestar tu desacuerdo sin que temas que vayan a venir a buscarte a casa o temas que por supuesto que te vayan a encarcelar, no digamos ya ejecutarte ni nada por el estilo. Uno de los elementos definitorios de un país libre es ese. Se puede pleitear y se puede protestar contra quien está en el poder. Se puede demostrar el desacuerdo con el poder de manera pública y notoria. Bien, en este caso lo de Navalny está siendo, en cierta medida, una campaña bastante prolongada contra la apatía general que hay en Rusia y cierta omertá. Muchos que están en desacuerdo, pero que no se atreven a mostrar que lo están. Es decir, impera, especialmente en zonas rurales, en ciudades pequeñas, la más absoluta ley del silencio. Su carrera ha tomado cuerpo de una manera un tanto extraña, porque no es que esté mostrándose a sí mismo como un recambio, sino que está señalando que los que gobiernan no valen. Bueno, no valen y además son corruptos y además están montando una dictadura. Por eso sorprendía ver a tanta gente manifestándose el pasado jueves. Se exponían a bastante. Se exponían a arrestos en masa, como sucedió. Detuvieron un total de 1.800 personas. La mitad de ellas fueron en San Petersburgo. Pero claro, Putin tampoco podía emplearse mucho más a fondo, porque en aquel momento, justo cuando se producían las manifestaciones, se estaba dando un mitin por televisión. Bueno, realmente, oficialmente era el discurso del Estado de la Nación. Pero bueno, lo convirtió básicamente en un mitin a mayor gloria suya. Lo estaba pronunciando y claro, no quería que mientras él estaba diciendo eso a los rusos por televisión en las calles se estuviese produciendo una auténtica matanza. Bien, en el discurso, ya ha dado muchos de este estilo Putin porque lleva 20 años en el poder, se mostró como algo así como un bondadoso y preocupado padre de la patria
que vive en estado de permanente aflicción por los problemas que atraviesa Rusia. A lo largo del último año estos problemas han sido bastantes. La realidad es muy distinta. Putin no tiene nada de bondadoso ni de padre de la patria. Putin es un tipo que aterroriza a sus oponentes y amenaza a sus vecinos, a los vecinos de Rusia, entre ellos y con especial predilección a los ucranianos. Luego, en el caso interior, o en el frente interior, a Navalny no le ha dejado libre. Lo ha encerrado en una de las prisiones más duras de Rusia y le mantiene por completo incomunicado, hasta extremos que son, diría que un pelín grotescos. Pidió en la cárcel, hace unas semanas pidió a Navalny que le llevasen un álbum con fotografías familiares, cosa que reconforta bastante a los que están encarcelados, pues poder ver a su mujer, a sus hijos, poder ver a sus familiares. Bien, pues las autoridades de la prisión se lo negaron. Un simple inocente e inofensivo álbum de fotos familiares. Bien, así es como le están tratando. Digamos que el espíritu ese soviético no ha desaparecido del todo de infligir dolor a los presos, no ha desaparecido del todo de Rusia. Luego, la mayor parte de sus socios y de sus aliados han sido detenidos o están, como os decía antes, huidos en el extranjero. Su partido político, que se llama Rusia el Futuro, se enfrenta de hecho a la liquidación, a que un tribunal lo considere ilegal. El 21 de abril, mientras Putin se dirigía a Rusia a través de la televisión, agentes de policía irrumpieron en la sede del partido y se llevaron a todos los líderes que encontraron allí, bueno, al menos a los que no habían abandonado, no se habían puesto a salvo abandonando el país. A lo largo del último mes, en Rusia se han vivido no una sino unas cuantas noches de los cuchillos largos, que no se limitan, ojo, y esto es importante remarcarlo, no se limitan a los partidarios directos de Navalny o a los altos cargos del partido de Navalny. Un periodista muy conocido que había colaborado en las investigaciones con las que Navalny expuso las corruptelas de Putin hace ya tiempo, bueno, de Putin y de sus más allegados del régimen propiamente dicho, enfrenta 2 años de prisión. Y os preguntaréis ¿por qué? Bueno, pues los enfrenta por un simple tuit, un simple e inoportuno tuit que puso. Hay otro político, bastante conocido en Rusia porque lleva muchos años ahí, se llama Vladimir Ryzhkov. Este es un político muy veterano, fue diputado de la Duma durante muchos años, estuvo de hecho en el gobierno de Boris Yeltsin, y de esto, pues evidentemente hace ya más de 20 años, no forma parte del partido de Navalny. Bueno, pues Ryzhkov fue detenido y multado simplemente por hacer pues lo que hacen los políticos, entre otras cosas, que es llamar a que la gente se manifieste contra el gobierno cuando están en la oposición. Vamos, que como podemos ver, y os he dado unas pinceladas para que os hagáis una idea de cómo está el panorama en Rusia, la verdad es que no les quedaban muchas más opciones que salir a la calle a protestar. A través de YouTube, la televisión es inaccesible para los grupos de oposición, la estatal por supuesto, pero es que las privadas también están entregadas de manos, como esposadas ante el gobierno. Bien, pues a través de YouTube y las redes sociales, pero YouTube es probablemente como se pueden transmitir vídeos muy largos, es la que más influencia tiene, los partidarios de Navalny expusieron la gravedad de la situación, a lo que estaban llegando, y exponiéndolo con vídeos, por cierto, muy bien trabajados. Es decir, que o hacían ahora algo, y es este mismo año, o Rusia se dirigía de manera rauda hacia una dictadura. Hace apenas un año, esta afirmación habría parecido, no sé, algo exagerado, pero el régimen de Putin se ha vuelto cada vez más represivo, a ojos vista, además, concentrando el poder en manos, en cada vez menos manos, y es muy bien apoyado todo por los servicios de inteligencia, cuya principal, por no decir única, preocupación hoy por hoy es eliminar cualquier amenaza para el presidente y sus compinches. Putin, por ejemplo, ha eliminado los límites de mandato que le habrían obligado a abandonar la presidencia ya para siempre dentro de 3 años, en las elecciones de 2024. Las últimas fueron, recordémoslo, en 2018. Está convencido de que el régimen no puede sobrevivir sin él y no tiene intención alguna de buscar recambio en el medio plazo. A pesar, ojo, de que la edad ya empieza a afectarle. Putin no es un jovenzuelo. Putin tendrá para 2024 72 años. Cumple 70 el año próximo. La perspectiva de una transferencia pacífica del poder en Rusia parece cada vez más improbable. Esa es la verdad. El régimen ya hoy por hoy tiene un único objetivo:
al que lo subordina en todo, que es la supervivencia. Si Putin perdiera el poder, muchos caerían con él porque el putinismo va más allá del propio Putin. Es una inmensa y densísima red de intereses creados en torno a su figura y a la de los partidos que le sostienen el poder, como su propio partido, que es Rusia Unida, aunque en las últimas elecciones se presentó como independiente, u otro partido también putinista que se llama Rusia Justa. Este tipo de nombres tan inflados son muy habituales en la política rusa. Bien, en agosto del año pasado, cuando estalló la revuelta aquella contra Lukashenko en Bielorrusia, hice un par de programas al respecto, esto fue en agosto, Putin se asustó bastante. Pensó, con criterio, que algo así podría suceder en Rusia, pero claro, multiplicado por varios dígitos. Bielorrusia significa literalmente Bielorrusia, Rusia blanca, aunque podríamos llamarlo la Rusia en miniatura. Es efectivamente una Rusia en miniatura. Si eso mismo, en lugar de suceder en Minsk, sucediese en San Petersburgo o sucediese en Moscú, pues serían manifestaciones mucho más numerosas y el gobierno se tendría que emplear a fondo, que habría muchos muertos de por medio. En Bielorrusia, eso sí, si mal no recordamos, es de hace poco tiempo esta revuelta, el levantamiento carecía de un líder político, claramente definido. Había una mujer, Svetlana Tikhanovskaya, que huyó a Lituania, pues poquito después de que empezasen estas protestas, y el gobierno de Lukashenko lo que hizo fue encarcelar a todos los opositores que quedaban dentro del país, o directamente los detuvo y los expulsó del país. En Rusia, por el contrario, la oposición tiene nombre y apellido. Se llama Alexei Navalny, que no ha hecho como Tikhanovskaya, irse a Lituania y hacer oposición desde allí. Alexei Navalny salió a Alemania para curarse del envenenamiento, pero en agosto estaba esto sucedió en agosto, pero en enero estaba de vuelta. De hecho, en agosto, Navalny aplaudió las protestas en Bielorrusia y habló muchísimo de ellas. Las aplaudió como un preludio de lo que habría de pasar más pronto que tarde en Rusia. De todo esto el Kremlin tomó buena nota. Pocos días después de que comenzasen las protestas en Bielorrusia, mientras Navalny hacía campaña en Siberia, los agentes de seguridad rusos le envenenaron con Novichok, que es un agente nervioso. Bien, consiguió salir de Rusia y de Alemania para salvar su vida, revirtiendo los efectos del envenenamiento, pero no quería quedarse como uno de los muchos opositores rusos en el exilio. El 17 de enero regresó a Rusia y sabía que le estaban esperando. Como os contaba en aquella contracrónica que hice en el mes de enero sobre este tema, las autoridades rusas llegaron incluso a desviar de aeropuerto el avión en el que viajaba de Berlín a Moscú Navalny. Le desviaron de aeropuerto porque no querían que se encontrase un comité de bienvenida. No, se encontró un comité de bienvenida, pero con esposas en la mano. Había muchos partidarios que se habían citado en el aeropuerto y para evitar eso precisamente le llevaron a otro. Nada más poner el pie en tierra, la policía le apresó y le condujo a prisión. Le condujo a prisión por violar los términos de la libertad condicional. Es decir, oficialmente, sobre el papel, Rusia es una democracia y se puede hacer oposición al gobierno. Así que lo que hacen con los opositores desde siempre, esto no es de ahora, es generalmente montar falsos casos de corrupción, a los que le siguen juicios farsa. El caso de Navalny fue en el año 2014. Desde entonces arrastra problemas legales fabricados por los servicios de inteligencia. Esto es bastante común en Rusia. No hay líder opositor que no se haya encontrado con ello. Llegado un momento, cuando ven que ni con esas, entonces pasan ya a lo siguiente, que es el veneno. Bien, lejos de resolver los problemas de Putin, esta fue una incógnita que dejé yo en aquel programa, no sabemos cómo le va a sentar esto a Putin. Yo ya supuse que no le iba a sentar muy bien, a poco que Navalny siguiese. Encarcelar a este hombre ha reforzado la autoridad moral del propio Navalny. Pues yo podía haberme quedado en Alemania, viviendo en la mar de a gusto, con subsidios de occidentales, y no, he vuelto a Rusia a ponerme en huelga de hambre en una cárcel de alta seguridad. Esto ha radicalizado la situación política en Rusia. Que encarcelar a Navalny ha socavado la legitimidad del presidente dentro del país y le ha dejado muy pocas opciones. Hoy por hoy, Navalny se ha convertido en la única oposición creíble dentro de Rusia. Ha construido este tipo una máquina política formidable. Tiene un montón de sedes regionales por todo el país. Es decir, que esto no se limita, no es una operación fabricada en el extranjero por un millonario con dinero ajeno,
con mucha publicidad en los medios extranjeros. No, tiene raíces dentro de la propia Rusia. O sea, se financia el movimiento de Navalny con encuestaciones populares, cuenta con un equipo permanente, con miles de voluntarios. Crearon también una fundación anticorrupción que está detrás de muchas investigaciones difundidas a través de reportajes muy bien realizados, por cierto, que se suben a YouTube y que tienen millones de visionados. Yo he visto alguno, no sea ruso, pero los subtitulan algunos de ellos en inglés y la verdad es que están muy bien hechos. Bien, hasta este año el Kremlin se limitaba a acosar individualmente a los partidarios de Navalny y al propio Navalny. Ahora ya está decidido a aplastar su movimiento. Los fiscales exigen que la Fundación Anticorrupción de Navalny y toda su red de sedes regionales sean prohibidas como, y esto es literal, organizaciones extremistas. Están asimilándolas al terrorismo. Vamos, los están equiparando con el Estado Islámico, con Al-Qaeda. En televisión y la televisión y en la prensa afín al Kremlin se presenta a Navalny como parte de algo así como un complot occidental para desacreditar a Putin y por extensión a toda Rusia. Este tipo de mensajes tienen muy buena acogida entre cierto público en Rusia. Dicen que el partido de Navalny y su Fundación contra la Corrupción trabajan en interés de los estados de Europa Occidental y de Estados Unidos, y que están tramando realmente una revolución de colores, como estas que hubo hace ya muchos años, allá por 2005 o 2006 en Ucrania o en Georgia, que a Putin también le asustaron bastante. Si estos procesos judiciales siguen en curso y se ilegaliza el movimiento de Navalny, cualquiera que trabaje o que sea voluntario de este hombre podría ser acusado de terrorismo. Sé que es sorprendente, pero bueno, que es eso mismo a lo que se enfrentan. De cualquier modo, la verdadera razón por la que la represión se ha intensificado es que Putin está perdiendo apoyo, y no le demos muchas más vueltas. Con unas elecciones parlamentarias que están previstas para dentro de nada, para el próximo mes de septiembre, los índices de aprobación del partido Rusia Unida, que es el partido más cercano a Vladimir Putin, se han hundido al 27%. Los del partido, no los del presidente. La confianza en el presidente también está bajando. Y luego la popularidad de otros partidos de oposición, más o menos dura, pero oposición, vamos, por pequeña que sea esta oposición, está aumentando a la misma velocidad que proliferan los problemas económicos individuales de los rusos. Vamos, que Putin hoy por hoy corre el riesgo de tener que manipular los resultados de las elecciones de una manera tan visible que su posición podría quedar aún más desacreditada. Lo que hace que ese riesgo sea tan grave es la llamada estrategia del voto inteligente, así es como la han llamado. Es una estrategia creada por Navalny. Al no poder presentar este hombre su propio partido en las elecciones, ha pedido a sus seguidores que voten por quien esté en mejor posición para derrotar al candidato del Kremlin, que es Putin. Vamos, el caso de las presidenciales, y son los líderes del partido Rusia Unida para la Duma y para las distintas regiones. Así que la idea es cualquiera que, aunque no os guste, cualquiera que pueda hacer frente a esta gente, votadle. Mira, el Kremlin ha amenazado con calificar de agente extranjero a cualquiera que sea apoyado por el voto inteligente de Navalny. Todo esto coincide con la peor crisis militar europea desde que Rusia invadió Ucrania y se anexionó Crimea en 2014. Rusia, a lo largo del último mes, ha reunido más de 100.000 soldados en el este de Ucrania y en Crimea. Se ha establecido un importante campamento ruso, una base a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania. El otro día anunciaron que se iban a replegar, pero claro, está por ver cuántos se irán realmente. En ocasiones anteriores, Rusia ha dejado atrás fuerzas considerables después de movimientos similares. El objetivo de Rusia, al acumular tanta potencia de fuego junto a la frontera, es presionar a Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Para frustración del Kremlin, Zelensky ha tomado medidas contra los medios de comunicación prorrusos en los últimos meses. También se ha resistido a otorgar autonomía a los separatistas que apoya a Rusia en la región del Donbass. Esto está en el este de Ucrania. En las últimas semanas, el fuego de francotiradores contra las fuerzas ucranianas ha aumentado notablemente. Putin no puede arriesgarse, evidentemente, a una guerra que produciría un gran número de bajas y le ocasionaría 1000 problemas internacionales, pero necesita desesperadamente alguna forma de victoria para mejorar su posición. El 14 de abril, es decir, hace nada, menos de 15 días,
el nuevo director de la CIA, que se llama William Burns, que conoce bien Rusia porque fue embajador en Moscú, advirtió que la movilización rusa sería suficiente para una incursión militar limitada. Bien, en su discurso sobre el estado de la nación, de la Unión, después de hacer unas cuantas promesas para complacer a sus votantes, Putin recurrió a la política exterior. Culpó al gobierno de Zelensky y a Occidente de toda la tensión en aquella zona, en Ucrania. Bien, aquí vendría una pregunta. ¿Qué pasaría si Zelensky respondiese a la provocación rusa? Pues se arriesgaría a proporcionar un pretexto para un ataque mayor. Rusia ha emitido más de 200.000 pasaportes a rusoparlantes en el Donbass. Esto desde 2019. El 8 de abril, un funcionario del Kremlin advirtió que las amenazas a esos nuevos ciudadanos podrían invitar a una guerra que sería el comienzo del fin de Ucrania. Solo me digo eso. Bueno, lo dijo este hombre. Pero claro, Ucrania no es el único punto conflictivo en este mapa. Bielorrusia es el otro. En su discurso sobre el estado de la nación, Putin aireó una teoría conspiranoica de que Estados Unidos había planeado un golpe para derrocar y asesinar a Lukashenko. Esta historia se originó en Rusia hace unos días, cuando los servicios de inteligencia afirmaron haber frustrado un plan estadounidense para matar a Lukashenko. Luego los medios rusos se pusieron a amplificar el mensaje presidencial. Dieron incluso un informativo especial solo sobre este tema, retransmitido en máxima audiencia, en horario de máxima audiencia, por la televisión estatal, que aseguró que estaba claro que la inteligencia occidental planeaba asesinar a Lukashenko, organizar una intervención militar y ocupar lugares emblemáticos de Minsk. Vamos, todo muy loco, como podemos ver. Bien, este ruido de sables hay que enmarcarlo dentro de una crisis diplomática mucho más amplia entre Rusia y Occidente. El pasado 17 de abril, la República Checa culpó públicamente a la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia por unas explosiones en unos depósitos de municiones, hace ya unos años, en 2014. Unos días antes, Estados Unidos impuso sanciones a Rusia por una lista bastante larga de transgresiones, incluida una campaña enorme de ciberespionaje. En menos de un mes, Estados Unidos, Bulgaria, la República Checa y Polonia han expulsado a diplomáticos rusos sospechosos de actuar como espías, lo que ha provocado, evidentemente, expulsiones en represalia por parte de Rusia. Estados Unidos está considerando enviar más armas a Ucrania, además de los misiles antitanque y los radares que ya envió en el pasado. Sus aliados de la OTAN también están discutiendo nuevas sanciones. Pero como dijo Putin en su discurso, si Occidente desafiara a Rusia y atravesase las líneas rojas, eso provocaría una respuesta rusa que será, y esto es literal, rápida, asimétrica y dura. En fin, la realidad es que lo único realmente duro que tiene ahora mismo el régimen entre las manos son sus propios problemas internos. El resto son simples distracciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jonathan de Granada, que nos comenta un detalle sobre la campaña electoral en Madrid. Y pese a que mi ciudad está en Andalucía, no puedo vivir ajeno a la politización exacerbada de las elecciones de la Comunidad de Madrid. No sé si es debido a mi mentalidad meritocrática, pero no estoy en nada de acuerdo con la participación en mítines políticos de cargos públicos, como son los ministros o presidentes, quizá haciendo carrera para coger sillones en vez de un currículo de méritos propios. Pero ya encontrarse con la directora general de la Guardia Civil, doña María Gámez, este sábado en el Puente de Vallecas, participando en un mitin del Partido Socialista Obrero Español, me parece haber pasado toda frontera de infección de las instituciones. Sinceramente, no sé si lo hacen a caso hecho o son claros ejemplos de marketing realizados con la máxima torpeza, que nos irritan profundamente hasta los que somos de neutralidad política. Solo espero que lleguen pronto las elecciones y termine toda esta pantomima. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Jonathan, lo de las elecciones en Madrid es de una toxicidad extrema. Es la campaña más infame y sucia de la que tengo recuerdo. Las noticias las tengo que leer con una pinza en la nariz. A lo largo de la última semana se ha radicalizado incluso más de lo que ya estaba. Afortunadamente, eso sí, en la calle no se percibe ese ambiente tan tóxico. Por ahora ese radicalismo es patrimonio exclusivo de políticos, de activistas y de la prensa del partido, la prensa de partido, que hay un montón de ella en España. Yo también estoy esperando que esto termine cuanto antes porque empieza a ser imposible leer el periódico. Yo la verdad es que la información local no suelo seguirla. De hecho, la evito.
mí siempre me interesó la información internacional o la económica. Vamos, los grandes temas que mueven el mundo y que ayudan a explicar por qué es como es. La local nunca me interesó. Y además creo que es fácil de entender. A ver, si quiero saber qué tal estación de metro está en obras o que han peatonalizado tal y cual calle, pues no tengo más que salir de casa y verlo con mis propios ojos. La información política local, es decir, la del municipio, la comunidad autónoma, me parece muy miserable, muy de los de siempre peleándose por un cargo público. Pero es que esto va mucho más allá, es simplemente repugnante. Han desatado a las fieras y el activismo está en máximos, pero no solo en la red y en círculos cercanos, sino que tratan de llevarlo por la calle, en los mítines, en las plazas y demás. Por fortuna, no ha terminado descendiendo a la población, es decir, que no se respira ese ambiente ni muchísimo menos por la calle en Madrid. Bien, vamos ahora con Elena, que a raíz del juicio de Derek Chauvin nos trae el tema este de Pablo Ibar, un preso español que lleva como 25 años en la cárcel en Estados Unidos. Hola, Fernando. Escuchando el otro día la contra del juicio de Floyd, en la que exponías cómo hoy día, pues rodeados de cámaras, pues se consiguen pruebas irrefutables, que no da lugar a dudas a la sentencia. Entonces, hablabas también de las pruebas de que hace 20 años no era posible. Entonces me ha venido a la cabeza el caso de Pablo Ibar, también muy mediático. Este hombre, pues que lleva al menos 25 años cumpliendo cadena perpetua, condenado sin pruebas concluyentes, donde no encontraron ni rastro de ADN suyo, solamente se han basado en un vídeo borroso que cualquiera que lo ve no es casi imposible identificar a una persona por lo que se ve. Puede ser parecido a muchas, pero bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Y este hombre sigue ahí. Entonces, me gustaría conocer tu opinión. Pues no tengo opinión formada al respecto, Elena. De Pablo Ibarra sé lo que se ha ido dando por los periódicos en los últimos 20 años. Sé que estuvo en el corredor de la muerte muchísimo tiempo y que luego repitieron el juicio y le condenaron a cadena perpetua. Pero vamos, no conozco el caso, así que no te puedo decir. Por lo que leí en su momento, el juicio tuvo muchas irregularidades. Al parecer no encontraron una sola huella dactilar ni restos biológicos de Ibar en el domicilio de la víctima. Todo esto sucedió en Florida a mediados de los 90. He visto que en la HBO hay un documental sobre este caso, el que hicieron hace poco, a ver si me animo y lo veo y me formo una opinión. Bien, vamos ahora con Andrea, que responde a Alfredo, que le dejó aquí la semana pasada una consulta sobre las vacunas, concretamente sobre la inmunidad que prestan las vacunas. Estimado Alfredo, creo que hay al menos dos maneras de entender tu pregunta. Espero que alguna de ellas satisfaga tu curiosidad. En aras de la claridad me voy a referir en términos generales a las vacunas y no a las particularidades de una u otra. La primera de las interpretaciones es que si todo el mundo que se vacuna adquiere inmunidad contra la COVID-19. La respuesta es más bien un porcentaje que un sí o un no absolutos. Las vacunas que se están administrando bajo la aprobación de la FDA o la EMA confieren aproximadamente entre un 70 y un 90% de protección. A estos le deben hacer dos añadidos. El primero es el de las variantes del virus, puesto que sabemos que la efectividad puede variar un poco a ese respecto. Y luego el segundo es el de los datos de vacunación en población real, es decir, datos extraídos del estudio de personas vacunadas fuera de ensayos clínicos establecidos como tal. Con todo, ese rango del 70-90% es una buena estimación con la información de que disponemos. Incluso es posible que sea algo mejor o que dentro de ese intervalo estemos en el lado más positivo, gracias, como te decía, a estos datos de inmunidad de mundo real que estamos viendo en sitios como Israel o Estados Unidos. La segunda manera de entender tu pregunta es si la inmunidad conferida por las vacunas es duradera. En este caso, evidentemente, solo disponemos de datos tan antiguos como las propias vacunas, o en su caso, como la propia enfermedad. El mejor marcador de que disponemos para evaluar la protección futura frente al SARS-CoV-2 son los niveles de anticuerpos neutralizadores, aquellos que frenan al virus antes de que se haga con el control de nuestra maquinaria celular. Si bien es cierto que se ha detectado un descenso de estos niveles, sí sabemos que estos duran en términos generales hasta 8 meses y quizá incluso más. Por su parte, los linfocitos B y T, otra parte fundamental de la respuesta inmune, siguen siendo capaces de reconocer al SARS-CoV-2
8 meses después de la infección. E incluso las células T son capaces de montar una respuesta inmune robusta más allá de los 6 meses. Estos números, que son muy prometedores y muy positivos, es posible que sean incluso mejores, mucho mejores, porque como decía, son los únicos datos fiables que tenemos hasta el momento, porque las vacunas son tan antiguas como estos mismos números, con lo cual digamos que estamos en el lado optimista pero fiable. Sí que cabe decir que tras la vacunación el desarrollo de la inmunidad no es inmediato, no es como un ibuprofeno que uno se toma y a los 25 minutos ya nota el efecto. El desarrollo de inmunidad es un proceso celular que requiere aproximadamente un par de semanas para que se elabore la respuesta. En resumen, hay bastante buena correlación entre el número de personas vacunadas y el número de personas inmunes a la COVID. Siempre, como te decía, con un pequeño retraso de un par de semanas aproximadamente para el desarrollo de la inmunidad. Pues nada, Alfredo, ahí tienes la respuesta. Espero que te haya convencido. A mí sí que lo ha hecho, y muchísimo, como siempre que Andrea nos explica algo. Bien, seguimos con José María, que tiene unas precisiones sobre el programa de ayer, que hicimos con Luis Montero Trenor, sobre la Superliga. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, estoy escuchando el tema de la contracrónica sobre el tema de la Superliga. Solamente comentarte una cosa. El experto que has llevado no tiene ni idea de cómo funciona eso. Yo entiendo que tú no lo sepas porque estás en otra historia. Pero vamos a ver. El primer punto es que las ligas, nadie ha dicho que se va a tocar. Nadie. De la misma forma que se juega la Champions, esta Superliga lo que pretende es sustituir a la Champions. Pretende sustituir los partidos de entre semana, hacerlas más rentables para estos clubes. O sea que eso es muy importante, porque hasta ahora hay alguien que se lleva el dinero. Pero bueno, las ligas, nadie de la Superliga ha dicho que las ligas se van a tocar, porque vamos a ver, a la Superliga le interesa mucho, pero muchísimo, que haya unas ligas muy interesantes para poder sacar jugadores de primer nivel y que jueguen en sus clubes para poder hacer espectáculo y luego poderles sacar a la televisión 400 millones para cada uno cada año. O sea que esa es la primera mentira que se cuenta de este tema, es el tema de que las ligas y todo ese rollo. Eso es es que no hay información, se ha informado muy mal. El gran fallo de la Superliga es que se ha informado muy mal. Bueno, oye, gracias por escucharme. Bueno, José María, me pregunto si has escuchado el programa, de verdad. Luis no dijo en ningún momento que la Liga Española fuese a desaparecer o que el Real Madrid dejase de jugarla. Dijo que quedaría afectada y dio las razones, porque más que son evidentes. Si el Madrid, el Barça o el Atleti no están clasificados, pues no van a clasificados para la Superliga, que sería la sustitución de la Champions League, sería la verdadera Champions League, pues no estarían ya tan incentivados a jugar bien en la Liga para clasificarse como lo están ahora para la Champions League, porque es que jugarían la Superliga por derecho. Esto lo dejó bastante claro, lo dijo varias veces además Luis. Otra cosa distinta es que la Liga los expulsase. En ese caso dejarían de jugar la Liga Española y claro, ahí ya se notaría mucho más. Así que te ruego que escuches de nuevo el programa porque no sé si le has prestado la atención a lo que decía Luis. Y bien, ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la Superliga de fútbol. La pandemia y su acólito, la crisis económica, han impactado en el mundo del fútbol con cierre de estadios y desplome de las ventas del merchandising, llevando a los equipos de fútbol a replantearse su modelo actual de negocio más allá de esperar la recuperación postpandémica. En este reposicionamiento, algunos apuestan por una liga bajo su control directo, en vez de bajo el control de estructuras bien conectadas políticamente que recogen beneficios sin apenas correr riesgos. La reacción de estas estructuras, sus conexiones políticas y los equipos excluidos del pastel ha sido inmediata y furibunda, cargada de razones perfectamente egoístas vestidas de igualdad, tradición, lealtad y justicia. Como en realidad no solo pero esencialmente se trata de dinero, un acuerdo es posible, aunque no obligatorio. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Con esto ya ponemos el punto y final y yo me despido de vosotros. Hasta mañana.